El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Por fin estamos de vuelta después de un descanso involuntario de un mes, entre que las clases, los pendientes y algo que me dio en el ojo que no me podían ver así, muchas cosas. Pero ya estamos de vuelta después de un mesecito de descanso involuntario, que creo que estuvo bien. Tengo buenas ideas, o al menos eso creo, y estamos probando cosas nuevas, como pueden ver. Así que pues bueno, vamos a empezar y el tema de hoy, como ya pudieron ver, es el poder de las palabras. Como siempre vamos a empezar con una bella historia de lo que me sucedió ahora sí hace mucho tiempo antes de la pandemia. De hecho, cuando podía haber reuniones, estábamos ahí en la reunioncita y una persona le dijo algo a otra persona, algo pues un poco impactante, algo diferente a lo que nunca había escuchado a esa persona decir. Y eso cambió completamente mi percepción, no porque me cayera mal, era mi amix, pero como cambió completamente la percepción que yo tenía de esa persona. Y he pensado mucho últimamente acerca de cómo las palabras tienen cierto poder, ¿no? Cómo las palabras pesan tanto y casi nunca nos damos cuenta de su poder. Tiene mucho que ver con la voz que tenemos. Y no hablo de la voz melodiosa que sale de nuestras gargantas, sino la voz que nosotros tenemos para expresarnos, no solamente pues hablando, sino también pues escribiendo, con nuestros artes, con la manera que sea, manifestarse, pero no en ese sentido. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, como tal me he dado cuenta en primer lugar que tener una voz como tal es una situación, va a sonar muy social, pero algo muy privilegiado porque sí, para empezar hay algunas personas que no pueden hablar, ¿no? Por diferentes razones, desde ahí comenzamos a dividirnos, por decirlo así. Hay personas que tienen voz para hablar, hay personas que no, pero eso no tiene por qué intervenir mucho en la forma en la que nos expresamos, ¿no? Todos tenemos, se supone, el poder de expresarnos, tenemos una voz en el sentido de que pues podemos ya sea hablar o expresarnos con lenguaje de señas, no tenemos las redes sociales que se supone que todos tenemos, pero no es cierto, de cómo podemos expresar nuestra voz, y luego hay una diferencia muy grande entre cómo nosotros podemos expresarnos, ya sea hablando, como les digo, escribiendo en redes sociales, lo que sea, y de que nuestra voz sea escuchada. Porque bueno, hay muchísimas personas, muchas cosas en internet. Supongamos que estamos hablando solamente de las redes sociales. Hay muchas cosas en el internet y cada uno es libre de publicar lo que quiera, pero no todo se hace viral, no todo es escuchado, ¿no? Muchas personas utilizan las redes sociales como manera de manifestarse, de hablar, de que sus voces sean escuchadas, que es algo que dicen mucho, pero casi nunca, o son raros los casos, sinceramente, en los que son escuchadas. ¿Por qué? Porque ahí empieza todo ya un revoltijo de pero necesitas seguidores, pero necesitas que tu mensaje sea claro, pero necesitas que la gente preste atención, pero si no tienes comúnmente seguidores o amigos o lo que sea, es difícil que te escuchen, ¿no? Está un poco social esta primera parte que estoy tocando, pero creo que tiene bastante que ver con el poder de nuestra voz y de cómo no es que no nos enseñen a usarla, sino que nos ponen muy complicado que la gente nos escuche. Porque todos tenemos derecho a hablar. Y yo estoy simplemente poniendo de ejemplo este canal. Yo tengo todo el derecho a subir todos los videos que quiero. Pero de ahí a que 100 millones de personas lo vean es otra cosa, ¿no? Que a mí no me molesta, pero es bastante el ejemplo que les estoy diciendo, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo la voz, las palabras las utilizamos para manifestar aquello que, ya sea que estemos a favor o estemos en contra, porque, como les digo, no siempre somos escuchados y el privilegio, que no voy a meterme mucho en esa situación porque sé que es algo complicado de hablar, tiene mucho que ver acerca de cómo, para empezar, si tú puedes hablar o no, si tú puedes expresarte. Porque luego está esta situación de cómo no sabemos expresarnos, de cómo queremos decir una cosa, pero sonaba mejor en nuestra cabeza y cuando lo decimos ya suena completamente diferente y nos damos cuenta que eso no es lo que quisimos decir y puede generar malentendidos, problemas o que alguien lo interprete de forma diferente, pero no porque la percepción de esa persona sea diferente, sino porque tú no lo dijiste como querías decirlo. Desde ahí, o sea, las palabras son demasiado poderosas, comenzando por si tú quisiste decir algo y salió de manera diferente, puede ser que es justamente siguiendo el ejemplo que a lo mejor la persona que yo puse en este ejemplo no quiso decirlo como lo dijo, cambió perfectamente para siempre la percepción de otras personas sobre eso. Y algo que nos pasa mucho
Y algo que nos pasa mucho es que nosotros solemos quedarnos con lo malo de las personas. Si nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, un amigo que un día dijo algo muy malo en contra de nosotros o de cualquier otra cosa y luego diga, no lo quise decir así, es muy probable que nos quedemos con la forma en la que lo dijo, aunque no haya sido la manera en que lo dijo. Porque nosotros solemos quedarnos mucho con que la verdad a veces sale involuntariamente. Por ejemplo, también tiene mucho que ver con este dicho de que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Como la verdad siempre sale involuntariamente y ya nos quedamos con eso. Somos muy duros en ese sentido. Porque decimos como, no, pues ya entendí lo que quisiste decir, ¿no? Y a veces no les damos la oportunidad a las personas de explicarse. O tal vez sí, pero como que nos quedamos más con lo malo, con lo que dijo que no quiso decir, que con lo bueno. Tiene mucho que ver en la manera en la que nos expresamos, que es también lo que decía, a veces como las cosas que pensamos salen de manera diferente. También tiene mucho que ver esto, pasando muy drásticamente al siguiente punto, como a veces, y más bien la mayoría de las veces, nosotros no sabemos comunicarnos entre nosotros. Voy a volver a decir algo que he dicho varias veces, tanto en el podcast como en persona. Yo siento que la clave para casi todo, la solución para casi todo, porque yo sé que no todo se soluciona así, es la comunicación, porque muchas cosas se pueden evitar si uno sabe comunicarse, si uno pues tiene comunicación buena con alguien, o sea, de que las relaciones, las amistades, las familias, los malentendidos se pueden resolver con comunicación. El problema es cuando tenemos un pequeño problema entre nosotros y la comunicación y luego la persona. ¿Por qué? Porque justamente pues siguiendo esto, las cosas no pueden salir como nosotros pensamos, pueden salir de manera diferente a como están en nuestra cabeza o como las personas lo pueden percibir de manera diferente, como nosotros ni siquiera tenemos una voz o nuestras voces no son escuchadas. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Es mucho y más en la actualidad, no quiero decir solamente en el país donde yo vivo, sino en general y con las redes sociales es muy difícil aprender a comunicarse de manera correcta. En el caso de, por ejemplo, las personas que usamos mucho redes sociales, que luego no sabemos cómo comunicarnos sin, por ejemplo, un emoji o un meme o un sticker o cosas así, o a veces con canciones, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo comunicarnos. Y a pesar de que creamos que siempre hay un emoji, un sticker, un meme, lo que sea para cada situación, a veces les decimos como, ay, si existiera este sticker, si existiera este emoji, imagínate esto, ¿no? Porque no sabemos cómo explicarlo. Algo que sucede mucho con el poder de las palabras, que luego son tan poderosas que, pues para empezar, sacas todo lo que tienes en tu cabeza. Pero si no tienes buena comunicación, todo lo que tú tienes, sea bueno, sea malo, sea tu opinión, sea lo que sea, no lo vas a poder expresar bien y es ahí cuando las cosas se tornan complicadas. Entre que te terminas callando lo que tú quieres para ti mismo, entre que lo interpretan mal, entre que te hace daño, entre que te terminas peleando con gente, etcétera, etcétera. Muchas veces hay muchas personas que nos dicen que somos egoístas, nada más porque no sabemos comunicarnos o porque dijimos algo que no quisimos decir. Cuando uno no sabe comunicarse y las cosas salen diferente en nuestra boca que en nuestra mente, la gente se forma una percepción de nosotros. La manera en la que tú hablas cuando conoces a una persona, a la que sea, puede mucho. Sí puede como la presentación y el lenguaje no verbal, pero como que la cereza del pastel para conocer a una persona en una primera impresión tiene mucho que ver con cómo habla, con cómo se expresa. Algo que tienen mucho, que es como un requisito muy importante para casi cualquier trabajo, de que las ventas, de que la política, de que el periodismo, de que no sé, la administración de empresas, de que los youtubers, así muchísimas cosas tienen que ver con la llamada facilidad de palabra, cuando sabe expresarse de manera correcta, cuando tiene buena comunicación. Justamente las personas que pueden estar como en los altos rangos tienen mucho que ver con si se saben expresar correctamente. Por eso luego nos desesperamos cuando ciertas personas, ciertos políticos, no hablan como rápido o hablan muy lento porque no se saben expresar. Normalmente las cosas que nosotros queremos decir, cuando no salen de manera correcta, pues tienen mucha repercusión. Lo podemos ver en el ejemplo de esta gente, no voy a decir exactamente quiénes, lo están viendo, lo estamos viviendo. El poder de las palabras como tal es muy fuerte, es muy importante, porque sí, todos tenemos una voz, pero es muy diferente a que esas personas sepan
expresarse, sepan utilizarla y que sean escuchadas, ¿no? Que esa parte puede que dependa de nosotros, pero no completamente, porque en el caso de redes sociales sí, porque tú puedes de que compartir la publicación que hiciste, puedes pedirle a tus amigos que le den retweet o que le den me gusta al video de YouTube, cosas así. Pero las cosas se ponen complicadas cuando para empezar sales de las redes sociales. Porque cuando tú tienes una idea, ¿cómo la vas transmitiendo? Fuera de las redes sociales es muy difícil transmitir una idea. Y más si no eres una persona que vive en un pueblito que no sea muy poblado, por ejemplo, ¿no? O en un lugar donde no estén acostumbrados a platicar, cosas así, ¿no? O sea, ya ejemplos muy burdos de cómo todos tenemos el poder de hablar, pero eso no significa que vamos a ser escuchados. Son como las dos grandes incógnitas, ¿no? Y regresando a la forma en la que salen las cosas, que esto ya es más como nosotros no nos damos cuenta del poder que tienen las palabras, ya sea lo que nosotros quisimos decir o lo que en general decimos así normal de que, ay, hola, ¿cómo estás? O cosas así, hasta que las sentimos, ¿no? Que también esto ya tiene que ver mucho con cómo las palabras llegan a afectarnos hasta la autoestima, hasta cómo pueden acabar con la confianza de alguien, hasta no quererse a uno mismo, hasta ser duro consigo mismo, ¿no? Esto ya tiene mucho que ver con cómo interpretamos las palabras, sí, pero justamente lo que quiero enfocarme en esto es que nosotros no conocemos como tal el poder de las palabras hasta que nos las echan encima. Uno no puede darse cuenta del poder que tiene, no sé, por ejemplo, decir una grosería enfrente de alguien hasta que ves la cara de esa persona cuando le dijiste la grosería, ¿no? O decirle, por ejemplo, te odio a alguien o incluso te amo a alguien, cómo eso afecta tanto y te das cuenta que son palabras demasiado poderosas. Que sí, las órdenes obviamente tienen mucho poder, pero esa es otra historia, porque obviamente las órdenes tienen poder, pero a lo que voy es que todas las palabras como tal tienen poder. O sea, ya sea que tú las escribas o que tú las digas o que lo expreses, no sé, con un grafiti o algo así, todo tiene poder. Vamos a concentrarnos un poco más en las letras, pero como tal, todo esto tiene poder. Tiene poder en el sentido de que si tú un día escribes, no sé, vamos a ponernos trágicos y románticos, ¿no? Ya no quiero ser tu amigo, ya no quiero ser tu pareja, etcétera, etcétera. O al contrario, ¿no? Seamos befis, vamos a vivir juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas palabras, poniendo ejemplos, son muy poderosas y como tal, casi todas las palabras tienen mucho poder y tú no te das cuenta de cuánto le puede afectar a alguien una palabra hasta que te lo dice. Por ejemplo, si un día decimos de broma, ay, qué persona tan fea o cosas así, lo tomamos así, de broma. Y suponiendo que eso era lo que realmente quisimos decir, ahí se queda, de broma, todo bien. Pero si un día a ti, una persona que ni siquiera sabías que eras insegura, te dicen, ay, qué persona tan fea, eso impacta en que para empezar te das cuenta de que no tenías buena autoestima, de que hay gente que no te considera como tú te consideras, y empieza con todo esto de, ay, tengo que ser más bonito, tengo que tener más confianza en mí mismo, empieza a ser duro contigo mismo, y tú no te dabas cuenta de que a todas las personas a las que les habías dicho eso, les había afectado hasta que a ti te lo dijeron. Tiene mucha relación con todo esto que dicen de que tú no puedes describir algo hasta que lo vives, o no sabes el dolor que se siente vivir tal hasta que lo vives, que es más o menos relacionado con eso, cómo las cosas cambian completamente solo con las palabras. Y o sea, hay que pensar en situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, cómo las palabras de quedémonos en casa pasaron a tener demasiado poder de un año a otro. Porque normalmente, por ejemplo, cuando te dicen quédate en casa antes de todo esto, tenía que ver con que tenías una gripita, con que estabas castigado, no sé, con cosas así, ¿no? De que había un desastre natural, algo, ¿no? Pero ahora tiene que ver mucho con tu vida y cómo esas palabras tienen ahora un peso tan importante acerca de cómo eso prácticamente puede salvar tu vida, ¿no? Eso tiene que ver igual con el poder de las palabras que describen enfermedades, de cómo si sigues determinadas instrucciones puedes salvar prácticamente tu vida. Tiene mucho poder todo esto y si te pones a pensar específicamente en cosas que te hayan dicho, que te hayan afectado, no sé, cosas relacionadas como con entraste a la universidad o no entraste a la universidad, o sea, los dos lados, esas palabras tienen mucho poder. El poder de decir soy estudiante de tiene mucho poder y tú no te das cuenta de qué tan buena o mala son esas palabras hasta que ya las estás pronunciando o ya las estás viviendo. Las palabras tienen poder hasta para lo que tú quieres y no puedes hacer. Y tiene que ver ya un poco más con la educación, en el sentido de cómo el conocimiento es poder, que yo diría más el conocimiento ya como el conjunto de todas las palabras, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo empieza con las palabras. Porque para empezar, cuando nosotros aprendemos a hablar,
nos damos cuenta de que son necesarias para expresarse. No puedes pedir, no sé, algo de comer si no, bueno, si eres un bebé y no sabes hablar, porque obviamente hay otras formas de expresarse, pero en este sentido la importancia de que las personas nos entiendan, de expresarnos, la importancia de que nos sepamos comunicar correctamente. Y hay cosas, o sea, que te digan, que te enseñen, que te escuchen, de lo que sea, que tienen demasiado poder y pueden hacer cambios para bien o para mal. Tiene mucho que ver con la importancia de cómo las palabras adecuadas, el saber expresarse correctamente, el tener una voz que de verdad se escuche, que sepamos cómo expresarla, tiene mucho poder en todo. O sea, pensando en los grandes líderes, en los grandes artistas, todo lo que decían, las cosas como se iban ganando al pueblo o al público, depende mucho de lo que decían. Los artistas casi siempre se ganan a los fans por las letras de sus canciones, por las palabras que dicen. Que dijeron la combinación de palabras adecuadas en el momento adecuado. Los políticos, ¿cómo se ganan a las personas? Con discursos, porque saben lo que quieren decir con determinadas palabras en determinado momento. El poder de las palabras como tal es algo que nosotros casi nunca nos fijamos, porque, o sea, sabemos que nuestra voz puede ser poderosa, pero nos desmotiva mucho, por ejemplo, como les digo, esto que tiene que ver con las redes sociales, de que no sabemos ni cómo hacernos escuchar, porque también hasta para eso tenemos que luchar. Pero el hecho de que nosotros tengamos una voz, podamos hablar o no, es algo muy poderoso, porque hay personas que ni siquiera saben cómo expresarse, y encontrar la manera de expresarse, encontrar esa voz, cambia para muchas cosas la forma en la que vemos la vida. No porque querramos hacer un cambio o no, no, simplemente el hecho de que nosotros valgamos y seamos una voz cambia muchísimo las cosas para bien o para mal. Ahí depende de cómo lo quieran utilizar también. Y ya por último, antes de terminar este podcast, que se me ha ido muy rápido, la verdad, me gustaría hablar acerca de cómo las voces están perdiendo credibilidad. Que no me refiero en el sentido de, ay, los medios, ay, tú, los políticos que perdieron credibilidad, los artistas, no. Me gustaría hablar acerca de cómo las voces como tal perdemos credibilidad. Voces, no quiero decir normales, porque todos somos voces normales, pero como a veces el poder de las palabras es importante, pero aún así como que a la gente no le importa y no te cree. Como la sociedad de repente decide que es verdad de lo que tú dijiste y que no es verdad. De cómo, a pesar de que tú tienes la libertad de hablar, la libertad de expresarte, de tener tu voz, deciden qué es correcto y qué no es correcto. Tiene mucho que ver con los estándares de la diferencia entre el bien y el mal, la mentira y la verdad, la conveniencia tiene mucho que ver con eso. Tal vez se relaciona así un poquito con lo que dicen acerca de los políticos, de cómo pierden credibilidad y esas cosas. Pero en qué momento, y eso es algo que me gustaría preguntarles, nosotros pensamos en cuando algo es verdad y cuando no. Que sí, cuando nos cuentan algo, cuando alguien expresa algo, todos tenemos la libertad de decir, ah, es que yo pienso esto, yo pienso lo otro, tenemos derecho a opinar. Pero hay cosas que comenzamos a cuestionar, de decir, ah, bueno, yo digo que no es cierto, ah, no, yo digo que sí es cierto, cosas así. Cuando empezamos a cuestionar los hechos, las palabras que esta persona o personas, puede ser, nos dijo, cómo, o sea, pasa de ser una opinión a un cuestionamiento. Las palabras como tal pierden credibilidad porque la sociedad lo dijo, porque ciertas personas lo dijeron. Y esto puede aplicar a cualquier cosa. Cuando dices algo y no te creen, cuando, por ejemplo, los doctores están con todo esto de la situación de la pandemia, pero muchas personas no los creen y los empiezan a cuestionar, y se cuestiona todo lo relacionado con la ciencia, con las víctimas que hablan y deciden que no les van a creer y cosas así. La pregunta es, ¿por qué las personas empiezan a dudar de las palabras de alguien? ¿Por qué en general la sociedad empieza a dudar de las palabras de alguien? Que sí tiene mucho que ver con el contexto de la situación y es muy diferente, pero ¿por qué existe en primer lugar la situación de que las cosas, las personas, las palabras pierdan credibilidad? Que es un asunto muy diferente, con una línea demasiado delgada entre que sus acciones dicen lo contrario y con que alguien cuestione las palabras. Porque regresando a este tema de un político, es muy diferente cuando las acciones digan algo y las palabras digan otra, y ese error haga que pierdan credibilidad, a que una persona X un día se pare en una red social y diga algo y sea cuestionada su credibilidad. Por eso yo me pregunto, ¿en qué momento decidimos o tenemos el poder nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué es verdad y qué pierde credibilidad y qué no?
porque obviamente hay asuntos graves acerca de cómo pues uno puede estar mintiendo. Claro que sí, yo no estoy diciendo que todo el mundo dice la verdad luego, pero cómo es que las cosas pierden credibilidad de un momento a otro. ¿Quién decidió que para empezar hay que cuestionar todo lo que escuchamos? ¿Cuál es la diferencia entre que las palabras pierden credibilidad y nos quieran mentir? En este mundo como tal, las palabras son muy poderosas, pero hay que aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Pero ¿por qué empezamos a cuestionar las cosas en primer lugar? ¿Y de quién es la culpa que las cosas, de las palabras, a gente que no ha hecho nada, pierda credibilidad? Y nuestra voz, o sea, no sea escuchada como tal, que eso es lo que había empezado a decir desde el inicio del podcast. ¿En quién determina quién es una voz privilegiada en el sentido que puede ser escuchada y quién no? Porque tuvo que empezar toda esta situación de que tenemos que cuestionar y perder credibilidad de todo lo que vemos, porque tenemos que vivir en tal cosa de desconfianza. Las palabras son tan poderosas que se pueden usar tan a favor como en contra, y justamente porque se pueden utilizar en contra es porque se están cuestionando, ¿no? Y pues bueno, eso es algo que he estado pensando como siempre desde hace mucho tiempo en mi cabeza y quise venir a contárselos. Espero que les haya gustado este bello podcast. Déjenme sus comentarios, se manden un mensajito, lo que sea, acerca de pues qué les pareció, si piensan algo relacionado con esto o pues algo que quieran ver en el podcast. Y pues nada, espero les haya gustado. No olviden seguir el podcast en todo lo que sea posible y nos vemos la próxima semana con uno nuevo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.